Les digo algo. Quiero que vean este versículo. Hermano comandante Avi, coman. Este mensaje va a ser corto. Y recuerda, hoy la administración es aprendo y hago, aprendo y hago. Ya lo expliqué. De nada sirve que aprendas si no haces. Si tú aprendes de la palabra, pero cuando está la administración te chispas. ¿Qué es de que te chispas? Que te vas, pues, te fugas. Hay gente que ya cuando digo, faltan 5 minutos, aplica la esquiva. ¿Qué es la esquiva? Se paran, hacen como que van al baño, como que se perfilan, como que van a entrar al baño, pero cuando me volteo a dar una voltereta hacia la salida. Hermano comandante Avi, aguas con eso, con los chisposos. De nada sirve que te vayas al momento de que vas a practicar lo que se te está enseñando. Hoy el Señor va a hacer un rompimiento, pero practica. No te chispes. Vean lo que dice la palabra y ahorita les digo por qué les empecé a hablar del viaje ayer, del avión. La palabra de Dios dice en Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, hermanos, o sea, les habla a ustedes. ¿Quién de aquí es hermano? O hermana. Dice, hermanos, o sea, es para ti. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que quedó, de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra está tremenda. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Ser como Jesús. Pero algo dice el apóstol Pablo aquí. Pero me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Regreso a lo del avión. Para los que no sepan, nos fuimos unos días a aposentar, a buscar la voz de Dios, la pastora y yo, a buscar dirección para este 2023. Y les decía que el Señor no nos hablaba. Hasta ayer que nos subimos al avión de regreso, el Señor me empieza a hablar. Y me empieza a decir, ¿ya viste dónde te traje? Le dije, sí. Nos fuimos a la Riviera Maya. Digo, sí, Señor, aquí a la Riviera Maya. Amén, gracias. Y me vuelve a decir, ¿ya viste dónde te traje? Le dije, a Cancún. Amén, gracias. Y me dice una tercera vez, ¿ya viste dónde te traje? Dije, no sé. Y en ese momento me empieza a traer a mi memoria y me recuerda diciembre del 2017. Meses antes, el Señor nos había hablado a la pastora y a mí y nos había dicho, nos había entregado la visión que tendríamos que cumplir. Y nos había dicho, van a empezar haciendo esto y luego esto.
Y en diciembre del 2017, después de que me da esa instrucción, empezamos, pero yo me dedicaba a otra cosa. Yo tenía un buen empleo. Éramos cristianos muy comprometidos. Tenía un buen empleo. Ya el Señor nos había dicho que lo que teníamos que empezar a hacer. Y después nos dijo, compra un paquete y vete de vacaciones. Y encontré un paquete muy bueno en internet y me fui a un resort. Bueno, lo compré en un resort en Cancún. Y meses después me habla el Señor y me dice, hoy vas a dejar todo. Me estaba yo bañando y me habla y me dice, hoy vas a dejar todo. Caray, ¿cómo? Me dice, hoy vas a renunciar a tu trabajo. Yo la verdad dije, no creo que sea Dios. ¿Cómo que renuncie? ¿Que deje todo? E ignoré la voz. Me vestí, iba hacia el trabajo y me vuelve a decir, hoy vas a dejar todo. Vas a renunciar. Y te vas a dedicar a lo que yo te dije que hicieras. Y le dije, le quise aplicar la Biblia al Señor. Le dije, bueno, Señor, a ver. Creo que sí eres tú. Pero a ver, tu palabra dice que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Entonces yo no puedo dejar todo si mi esposa no está de acuerdo, porque estaríamos rompiendo tu palabra, Señor. Y tú no eres así, ¿verdad? Y me dice el Señor, llámala a tu esposa y dile que te estoy pidiendo que renuncies y que dejes todo hoy. Y yo dentro de mí dije, sí, Señor, le voy a hablar por obediencia, pero yo sé que mi esposa es una mujer muy prudente, una mujer muy disciplinada. La pastora Haas, ella es economista, galardonada por la UNAM. Y dije, obviamente una economista de renombre, de Góngora y Góngora, no va a querer que deje todo. ¿Y de qué vamos a vivir si tenemos compromisos para pagar? Le digo, está bien, Señor, le voy a hablar a tu hija. Pero ya ves, Señor, si me dice que no, yo no puedo romper tu palabra. Y le hablo a la pastora Haas y le digo, oye, amor. Y que me contesta, sí, dime, galán, dime, guapo. Ya saben. Le digo, oye, fíjate que Dios me está hablando y me dice que deje todo, que renuncie y que me dedique a lo que nos dediquemos 100% a lo que nos dijo que hiciéramos. Y yo dije, Señor, a ver, checa cómo va a decir que no. Y la pastora Haas me dice, solo te voy a hacer una pregunta. Me dice, ¿estás seguro que fue Dios quien te habló? Le dije, sí estoy seguro. Me dice, ok, renuncia y deja todo. Y para mí fue tan. Y dije, bueno, Señor, pero yo soy una persona muy importante en la organización. Voy a llegar, voy a avisar mis pretensiones de dejar todo, pero como soy tan importante, pues no van a querer que me vaya. Y yo soy un hombre muy responsable, entonces mínimo 6 meses para entregarles todo bien. Y llego al trabajo, mi jefe era un argentino. Le digo, oye, Daniel, fíjate que he estado pensando en salir. Y me dice, Lalo, solo te voy a hacer una pregunta a vos.
Te estás yendo por otro trabajo, ¿por qué te estás yendo? Y le dije, mira, la verdad es que Dios nos dijo que hiciéramos algo a mi esposa y a mí. Y nos vamos a dedicar a hacer lo que Dios nos dijo. Dije, ahorita va a decir que no. Y era el jefe más ateo del mundo. Pero él me dice, vos, me dice, Lalo, si Dios te lo dijo, vos tenés que obedecer. Y yo, el Señor hasta los ateos argentinos usa. Le digo, bueno, Dani, pero ¿me puedo esperar 6 meses? 12. Me dice, Lalo, ¿qué pendientes traes? ¿Ya terminaste vos el proyecto de Secretaría de Economía? Sí. ¿Ya terminaste del Instituto Nacional de Emprendedor? Sí. No, Lalo, entonces yo creo que vos podés salir hoy mismo. Y dije, bueno, Dios, pero a ver, falta la de recursos humanos. Ella va a decir que no. Porque, pues, ¿cómo, no? Y hablamos con Micaela, se llama. Oye, Eduardito, ¿cómo que te vas? Le digo, sí, fíjate que... ¿Pero por qué te vas? Le digo, pues es que tú sabes que soy cristiano y Dios me está hablando que haga algo con mi esposa. Le digo, pero Miki, decíamos Miki de Micaela. Le digo, pero Miki, si tú como RH me dices que me tengo que quedar, yo me espero 6, 8 meses. Y me dice, no, Lalito. De hecho, si te quieres ir hoy mismo, ni siquiera termines el año. Te adelanto tus vacaciones, sales en este momento y el 31 te depositamos tu finiquito. Digo, Miki, pero ¿me puedo esperar 6 meses? No te preocupes, Lalito. Y en cuestión de media hora ya estaba fuera de la empresa. Y me acuerdo que le dije, qué bárbaros. Cuando Dios te llama a que hagas su propósito, no importa que corras, no importa que te escondas, no importa que te muevas, Dios no desiste de ti. Dios no desiste de lo que Él ha dicho de ti. Por eso la Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a las profundidades del mar, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Cuando estás marcado por papá, no importa lo que hagas, el propósito de lo que Él ha dicho para tu vida se va a cumplir. Y aquí hay muchos que Dios les ha llamado. Y hoy te profetizo esto. Muchos por mucho tiempo han querido correr, esconderse. Dios no va a desistir de ti. Tú tienes tus planes, pero Dios tiene sus planes para contigo y no desiste de ti. Y podrás decidir que tomas tu propio camino, pero después de un tiempo vas a regresar al punto inicial donde Dios te dijo que tomaras su dirección. Amén. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo del avión? Ahí voy. Renuncio. Llego a la casa y le digo a la pastora Haas, amor, no sé qué pasó. Yo era el gerente más importante. Y salí en 30 minutos. Y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me habla Dios y me dice, ¿te acuerdas del viaje que te hice que compraras?
Le digo, sí. Me dice Dios, vete a tus vacaciones y descansa. Y me llevó a un hotel en Cancún donde estuvimos 10 días. Yo ya estaba, creía yo que desempleado. Sí, estaba desempleado por el hombre, pero empleado por mi Dios. Y estuve 10 días en ese lugar, nos aposentamos hace 5 años, la pastora y yo, buscando de su presencia. Teníamos tantas dudas. Y el Señor hace 5 años solo nos decía, descansen, coman y beban, porque llegando a la ciudad, largo camino les espera. Eso fue hace 5 años. Y no me había dado cuenta. Pero esta vez que fuimos, cada que consultaba al Señor me decía lo mismo. Descansen, coman y beban, porque llegando a la ciudad, largo camino les espera. Y a mí no me había caído el 20. Hasta que subí al avión que el Señor me habló y me dice, ¿ya viste dónde te traje? Le dije, no. Y me dijo, te traje al mismo hotel donde te traje hace 5 años. Que te pedí que dejaras todo y te dije que descansaras, que comieras, porque llegando a la ciudad, largo camino te esperaba. Y en ese momento iba en el avión y empecé a llorar, porque 5 años después, justo en enero del 2023, el Señor nos llevó al mismo lugar, al mismo hotel, en la misma fecha, y yo ni cuenta me había dado. Amén. Y en eso empiezo a llorar porque empiezan a pasar un montón de pensamientos en mi mente, de cosas que han pasado estos 5 años. Muchas fueron muy duras. E iba en el avión y yo le decía, Señor, muchas cosas han dolido. Muchas cosas han sido muy duras. Y le decía, Señor, me he equivocado tanto. Ha sido un proceso tan duro. Y el Señor solo me dijo una cosa, 3 palabras. Yo venía llorando y le decía, Señor, ha sido muy duro. Han sido 5 años tremendamente duros. De avanzar, de avanzar, de avanzar. Ha sido muy duro y venía yo llorando. Le decía, Señor, si hace 5 años me hubieras dejado ver en visión todo lo que iba a vivir, no lo hubiéramos aguantado. Y el Señor me respondió con tres palabras. Solo me dijo, pero estás aquí. Me dijo, pero estás aquí. 5 años después, parecería que yo estaba en el mismo lugar, el mismo día de hace 5 años. Y el Señor me decía, pero estás aquí, a pesar de todo lo que te ha costado, a pesar del dolor, a pesar de las equivocaciones, a pesar del miedo, a pesar de todo, hoy, 5 años después, estás aquí, haciendo mi obra y cumpliendo mi palabra. Y traía un diálogo con Dios porque le decía, pero ha sido muy duro. Y él solo me respondía, pero estás aquí. Y yo no entendía por qué todo el tiempo que estuvimos en esas vacaciones, hubo noches que no podía dormir. Porque de repente me llegaban pensamientos de personas
Me llegaban pensamientos de equivocaciones. Me llegaban pensamientos de personas que yo amé mucho. De personas que creí que estarían a mi lado. Y 5 años después volteé y no estaban esas personas. Y me desperté muchas noches en estos días con eso taladrando mi mente y mi corazón. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy recordando esto? Yo ya solté. Yo ya perdoné. ¿Por qué estoy recordando esto? Y el Señor me llevaba a recordar una escena que viví con la pastora y con Janita en la playa en estos días. Estábamos en la playa y Janita iba bien leona y decía, al agua pato, al agua pato, al agua pato. Cuando Janita dice al agua pato, de que se mete al agua, se mete. Eso. Y entonces Janita iba bien empoderada y decía, al agua pato, al agua pato, al agua pato. Y que vamos a la playa. Y de repente la agarramos de la manita y la íbamos a meter al mar. Y le dio miedo. Y empezó a llorar. Y cuando la quise meter al mar, lo único que hacía es que me escalaba para que la abrazara porque no quería meterse al océano. Entonces yo lo que hice con la pastora es que en la playa le construí una pocita. Dije, le voy a construir una alberquita aquí en la playa y empezamos a escarbar. Y le hicimos... Hicimos ahí una pocita con un acueducto para que entrara agua y todo. Y pusimos a Janita en su pocita. Su pocita era de este tamaño y así de onda. Pero pusimos a Janita en la pocita. Y Janita estaba en la pocita y le hacía ¡pah! Y nos salpicaba agua. ¡Pah! Oh. Y estaba así en la pocita y le hacía ¡pah, pah, 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 pah! Y su mamá le decía, a ver, bracea, y Janita le hacía ¡oh! Y su mamá le decía, patalea, y Janita le hacía. Y le decíamos, patita de ángel submarina, y le hacía así. Y a mí me dio mucha gracia, porque dije, ¿cómo Janita apenas está practicando en una pocita, pero ella siente que está en el océano? Y en eso que me habla Dios. Y me dijo, estos 5 años no has entrado al océano. Sentiste que estabas en el océano y te costó trabajo. Pero así como tu hija, estabas en una pocita donde yo te estaba entrenando, me dijo el Señor. Me dijo, pero llegando a la ciudad, ahora sí te voy a meter al océano. Y me volvió a decir, descansa, come y bebe, porque largo camino les espera. Ahora sí van a entrar al océano. Dije, ay Señor, si esto era la pocita, ¿cuáles serán las profundidades de tus aguas? Si yo ya me sentía el rey de la poza y me pude ver como mi hijita, según yo era el rey de la poza, haciéndole la pastora y yo en la pocita. Y me dijo el Señor, 5 años te tuve en entrenamiento, los tuve en entrenamiento en la poza, no han entrado al océano. Me dijo, pero hoy los llamo a las profundidades de mi océano. Y venía en el avión y le dije, bueno Señor,
Pero ¿y por qué no pude dormir muchos de estos días? ¿Por qué me llegaban pensamientos de personas que ya no están? Y me decía el Señor, ¿por qué tienes que soltar? Yo le decía, pero ya solté. Me dijo, tienes que soltar de raíz. Y el Señor me explicaba algo. Raúl, Luis, ayúdame con 4 sillas aquí. No, así sin luz. Eso. Eso. Y la otra aquí. Vente, pastorita, ayúdame con esta ilustración, por favor. El Señor no habla mucho con ilustraciones. Aquí siéntate, pastorita. Y el Señor me decía algo, y pon atención que este mensaje es profético. Si tú llegaste tarde, cambia. Pero ve la repetición, porque si no, no vas a entender. Y este mensaje es muy profético. Quien no entiende este mensaje no va a avanzar este año. Por eso el Señor me lo hace tan gráfico. Me decía el Señor lo siguiente. Me decía, número 1, no estabas en el océano, estabas en una pocita y te estaba entrenando, los estaba entrenando. Número 2, tienes que soltar verdaderamente y de raíz. Me decía el Señor, las personas no te hacen cosas. Y ahí te está hablando Dios, las personas no te hacen cosas a ti. Las personas solo hacen cosas y tú decides si eso daña tu corazón o no. Tú decides cómo reaccionar. Y el Señor me decía este tercer punto. Me decía, esto es como un coche. Imagínense que esto es en un coche. Aquí voy manejando yo, aquí va la pastorita, agarrándome la mano cuando manejo. Aquí estoy freno y ya saben. Y me decía el Señor, el avance que viene es como si fueras en un coche, en un Ferrari. Dije, ¡aso! Me decía, tú puedes decidir ver hacia enfrente y que el coche siga avanzando. O puedes decidir estar viendo solo el retrovisor y estar viendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Me dijo, pero si decides estar viendo solo el retrovisor, vas a chocar, porque te vas a desenfocar, porque solo estarás viendo el pasado, lo que quedó atrás, lo que quedó atrás, lo que quedó atrás. Y si te enfocas en lo que quedó atrás, no vas a poder ver lo que está delante. Y es lo que dice en este versículo de Filipenses 13:14. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Me decía el Señor, háblale a la congregación y diles, todos ellos tienen lazos con el pasado, con lo que quedó atrás. Gente que creen que ya perdonaron, pero cuando piensan en esas personas, sienten ese malestar. Situaciones que creen que ya superaron, pero cuando las recuerdan, sienten ese malestar, ese dolor. Y me decía el Señor, dejen de ver el retrovisor,
Me decía el Señor, yo les permitiré ver el retrovisor en determinados momentos, pero su mirada tiene que estar enfrente. ¿Quién podría manejar solo viendo el retrovisor y viendo lo que quedó atrás? Te digo algo. Quizás tú le digas a Dios, pero me dolió. Pero eso fue tan duro. Esa fue una decepción tan fuerte. Pero si no dejas de ver atrás, no vas a poder avanzar a lo que viene. Si no cortas esas ligaduras, esos lazos, con gente del pasado que te hizo daño, con circunstancias que te hirieron, no vas a poder ver adelante. Y quien no vea hacia adelante este año, me decía el Señor, no va a avanzar. Será otro año de choques, porque estarán chocando, porque su enfoque estaba en el retrovisor. Cuando te anclas a lo del pasado, pierdes tu enfoque de lo que Dios está poniendo. Y a mí me sorprendió la verdad cuando Dios me decía, esta va a ser una posita. Ahora sí van a entrar al océano. E iba en el avión y le dije, Señor, según yo ya lo había hecho, pero si no, quiero perdonar y decido amar a todas las personas que no se comportaron conforme lo que yo creía o lo que yo esperaba. Y yo pido perdón a todas las personas porque muchas veces yo no me comporté como ellos esperaban. Y quizás hubo circunstancias del pasado tan duras que te generaron un trauma. Pero Dios hoy quiere sanar ese trauma. Y el Señor me enseñaba algo. Y me decía, tú te tienes que comportar honorable. No porque las personas sean honorables. Te comportas honorable porque tú eres honorable. Porque las cosas no lo haces para la gente, lo haces para agradar mi corazón. Y yo le decía, Señor, 5 años han pasado desde aquella vez y estoy tan chamaco. Me falta madurar tanto. Me faltan madurar tantas cosas. Solo tú me puedes ayudar. Y ahí el Señor me respondía, cuando reconoces tu debilidad, es cuando entra mi gracia y mi brazo que te sostiene.
Este año, gracias, pastor. Este año, les soy claro, es un año de aceleramiento, de conquista y de expansión para algunos. Y esos algunos es quien decida soltar, perdonar y hacer lo que dice Filipenses 3:13. Olvidarse de lo que quedó atrás y extenderse a lo que está por delante. Si no dejas de ver lo que quedó atrás, no tendrás la capacidad de disfrutar de lo que Dios ya te dio. En estas noches que el Señor me hizo recordar lo que estaba atrás, de repente me decía el Señor, métete a una liga de las que estaban compartiendo aquí y ve cómo están predicando los muchachos, apasionados. Y me decía, disfruta. De lo que he puesto hoy. Suelta lo que quedó atrás y extiéndete hacia adelante. Tienes que entender algo. Ven, y ven, Luis. Este es el futuro y este es el pasado. Si yo estoy enganchado al pasado y no suelto lo que quedó atrás y no perdono lo que quedó atrás, ponte duro. Y yo trato de alcanzar el futuro. Yo trato de alcanzar las promesas. Pero no suelto lo que quedó atrás. No voy a poder. Y me voy a fatigar. Y me voy a cansar. Y me voy a esforzar. Y no voy a llegar. Porque no he querido soltar. La única forma de disfrutar lo que Dios ya me dio y de alcanzar las promesas de Dios para mi vida es decidir soltar y perdonar lo que quedó atrás. Dejarte de lamentar por lo que quedó atrás y disfrutar lo que hoy tienes. Amén. Y cuando disfrutas de lo que hoy tienes, puedes extenderte hacia lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero he visto una vanidad sobre muchas vanidades. Aquel que Dios le dio el don de poder tener bienes, de poder tener bendición, pero no se le fue dado el don para poder disfrutar de lo que ya se le dio. ¿Cuántas cosas no estás disfrutando que Dios te ha dado porque sigues anclado al pasado? Quizás no estás disfrutando a tus hijos. Quizás no estás disfrutando a tu
tu esposo. Quizás no estás disfrutando a tu esposa. Quizás no estás disfrutando. ¿Qué no estás disfrutando? Porque cuando estás anclado, ligado a lo que quedó atrás, no puedes recibir el don de parte de Dios, de disfrutar de la bendición que Él ya te dio. Y está tremendo fluir en lo profético y escuchar la voz de Dios, porque hay veces que tú no quieres escuchar ciertas cosas, pero Dios te las habla. Y en estos días que estuvimos allá aposentados, el Señor me decía, antes de llegar, me escribía un profeta y me decía, tal persona se va a ir. Cosa que ya lo había profetizado la pastora. Y el Señor me está diciendo, tal persona se va a ir. Y yo tenía un diálogo con Dios y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué la gente se comporta de esa manera? ¿Por qué no hay quien agradezca, quien se mueva con lealtad? Y estaba yo en ese diálogo con el Señor. Cuando de repente me llega un mensaje de otra persona, cuando Dios te hable, que nos digas un mensaje, si sabes o no sabes es de Dios, no te preocupes, tú suéltalo, ya nosotros discernimos, pero tú suéltalo. En eso me llega un mensaje de otra persona, yo estaba en este diálogo en mí mismo con Dios diciéndole, Señor, ¿por qué después de tanto esta persona no valora? Y en eso me llega un mensaje de alguien que dice, solo te mando este mensaje para que sepas que estamos muy orgullosos de lo que están haciendo la pastora y tú, y que estamos creciendo con ustedes. Y me dijo el Señor, suelta el pasado y disfruta de la gente que yo estoy poniendo. Amén. Disfruta de la bendición que ya les he dado. Amén. Hermanos, luego vivimos la vida en automático, sin disfrutar a nuestras familias, sin disfrutar a nuestros hijos, sin disfrutar un te amo. Afanados en lo que quedó atrás, en por qué las cosas no son como yo quiero que fueran. Y el Señor me decía algo para ustedes y para nosotros. Es necesario soltar el pasado para alcanzar las promesas que Dios tiene para ustedes, para nosotros. Y te tengo que decir algo, y esto te lo estoy diciendo como profeta de parte de Dios. Hoy tú vas a tomar una decisión. Si estás aquí, no es porque quizás estás anclado al pasado. Si estás aquí y estás escuchando este mensaje, es porque Dios te trajo y tienes ligaduras con el pasado que no has soltado. Hay gente que no has perdonado. Hay circunstancias que no has perdonado. Todos. ¿Y por qué nosotros como pastores predicamos tan humano? Si se dan cuenta, no somos pastores que digamos, es que nosotros ahora somos santos. Y aquellos pecadores que no sueltan el pasado, nosotros no predicamos así. Nosotros les somos vulnerables y les decimos que la palabra de Dios nos habla a nosotros, nos edifica a nosotros y la aplicamos en nosotros. Pero si tú estás aquí
Es porque Dios hoy quiere que tomes una decisión, que sueltes el pasado. Amén. Perdona. Podrás haber hecho 20,000 propósitos de año nuevo. Si no sueltas, este año seguirás así y correrá el 2023 y no habrá cambios en tu vida. Simplemente el número del año cambió, pero tú seguirás en lo mismo. Si tú decides no soltar, así estarás todo el año. Y esto te lo hablo de parte de Dios. Amén. Pero si tú hoy decides soltar, perdonar, podrás extenderte y proseguir a la meta, como dice Filipenses. Te podrán venir y te podrán profetizar quien tú quieras. Si no, olvida ciertamente lo que ha quedado atrás. Podremos orar por ti, te podremos profetizar, seguirás así. ¿Por qué? Porque tú decides estar así. ¿Pero qué Dios no es soberano? Sí. Pero respeta tu libertad. Y si tú decides quedarte así, Dios lo va a respetar. ¿Cómo te extenderás hacia lo que viene si no quieres soltar lo que quedó atrás? Gracias. Y si para ustedes como para nosotros estos años han sido duros, apenas estaban en la posita, viene el océano. Pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué circunstancia tienes que perdonar? Y les estoy diciendo la parte profética, sí. Viene expansión, viene crecimiento, viene aceleración, sí. Para los que decidan soltar. Para los que no, será un año igual. Pero es que yo era así. Pero es que me han dicho que yo era así. Eras. Ya suelta eso. Pero es que me dijeron que yo era el patito feo. Te dijeron. Suelta eso. Pero es que me dijeron que yo no. Suelta eso. Dios te dice tú sí. Pero es que me dijeron que yo no era capaz. Te dijeron, suéltalo. Dios te dice, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Amén. ¿Qué es lo que tienes
que soltar.